Buenos días, casi tarde ya. Anoche, en eso de las 3 de la mañana, anoche, en eso de las 3 de la mañana, yo estaba grabando un contenido a esa hora. ¿Por qué lo grabo a esa hora, los contenidos? Por la tranquilidad. La paz se siente a esa hora. Para este tipo de trabajo no se siente motores. Tú no escuchas música en los colmados. Es una hora excelente para grabarla después de las 12 de la noche. Y yo me quedé analizando cosas de la vida misma. Y yo analizaba anoche a esa hora, lógico, yo solo, que a veces nosotros queremos exigir más y exigirle a personas que actúen de cierta manera, y cuando hacemos el cálculo, nosotros estamos formados de una forma muy peculiar, de una forma muy especial. Y yo voy a hacer este en vivo y lo voy a dejar colgado aquí. Y yo quisiera después, con el tiempo, que alguien se motive a escribir en los comentarios qué entendió de lo que yo voy a decir ahora. Hay dos temas que a mí siempre me interesan. Son los temas de la Iglesia Católica, de las iglesias, los temas bíblicos a mí me gustan. Siempre que yo puedo, estoy investigando sobre esos temas. O lo de Trujillo. Hoy es 30 de mayo. El 30 de mayo del año 1961 fue el ajusticiamiento del tirano. Entonces, hoy se celebra en República Dominicana el Día de la Libertad. Pero yo voy a hacer un recuento y yo voy a leer esto. He aquí, señores, troncado por el soplo de una ráfaga aleve, el roble poderoso que durante más de 30 años desafió todo rayo y salió vencedor de todas las tempestades. El hecho honrado conterna nuestro ánimo y estremece con fogoso estrépito de catástrofe en el alma nacional. Jamás la muerte de un hombre produjo tal sentimiento de concentración en un pueblo, ni gravitó con mayor sensación de angustia sobre la conciencia colectiva. Es que todos sabemos que con este muerto glorioso perdemos al mejor guardián de la paz pública y el mejor defensor de la seguridad y el respeto de los hogares dominicanos. El acontecimiento ha sido de tal modo abrumador que aún nos resistimos a creerlo. La tierra vacila todavía bajo nuestro pie y parece que el mundo se ha desplomado sobre nuestra cabeza. Ese fue el panegírico que le escribió y leyó el doctor Joaquín Balaguer. Eso es parte, un fragmento bien largo, sobre la muerte de Trujillo. Con ese panegírico que Balaguer le leyó a Trujillo en su tumba, yo quiero que ustedes lo busquen en Google y ustedes lo lean y saquen sus propias conclusiones de lo que Balaguer decía ahí. Me gustaría ver qué ustedes entienden de Balaguer
cuando escribió y leyó ese panegírico a Trujillo. Dice y deja entender un historiador dominicano, comunicador, conocedor. Aquí está Rica, el que maneja el tema, Víctor Gómez Casanova. Explica en El Sol de la Mañana, Víctor Gómez Casanova, desde qué momento inicia el día de la muerte del tirano. Qué interesante ver a Víctor Gómez Casanova expresando lo que pasó ese 30 de mayo de 1961, desde la mañana hasta las 9:45, que es donde dice la historia que falleció. Ustedes conocen el motivo ya, Rafael Leónidas Trujillo. Pero no solamente es ver cómo murió, ni de la forma que murió. Es el aprendizaje de vida, pues, que nos deja esa situación del año 1961, que después de Jesucristo, en República Dominicana, es la historia que después de tantos años, 60 y tantos años después, aún se mantiene latente. Todavía Trujillo lo mencionan diario, cientos y miles de veces al día, en todo el territorio nacional. Yo entiendo que la historia de Rafael Leónidas Trujillo debe ser contada de la manera real y no de la manera que hasta ahora se ha contado, porque cada día aparece un caso diferente en cuanto a Trujillo. Pero si el que ve la historia de Trujillo y el que conoce la historia de Trujillo, ahí empieza a conocer la idiosincrasia del dominicano, el lambonismo, el tumbaporvismo, lo traicionero, lo dañino, lo maldoso. Desde esa época hasta aquí, el que se pone a leer y a ver la historia de Trujillo, se le abre realmente la mente y poca cosa lo sorprenden. Hoy es 30 de mayo, en República Dominicana se celebra el Día de la Libertad, que yo creo que a veces no es tan libertad nada, pero sí se celebra el derrocamiento, la caída del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Vuelvo y reitero, es una historia que debe de recontarse y contarse de la manera correcta, porque yo entiendo y a veces yo creo que a esa historia como que le faltan cosas. La historia de la muerte de Trujillo, yo entiendo como que a veces le falta. Como yo no estoy como tan convencido que la historia de Trujillo es como la cuentan, yo entiendo que a ese sazón le falta ingrediente. ¿Cuál? Yo no sé. Yo no soy historiador, yo no soy escritor. Pero yo entiendo que hay vacío ahí, que hay laguna, que deben de ser contados
de la mejor manera posible. Pero es un tema delicado. Es un tema que se ha batido y se ha debatido y se ha hecho de todo por más de 60 años. Y vamos a dejar las cosas así, pero yo creo que a ese tema le falta ingrediente. El tema de la actuación Androver, el tema de la actuación Androver, el tema de la muerte, el tema que involucra el caso de Rafael Leónidas Trujillo, yo creo que a eso le falta sazón. Y yo espero que algún día, en un simposio, la historia se cuente como debe de contarse, su ventaja, su desventaja, cómo era realmente el dictador, qué aportó el dictador, qué no aportó el dictador, si tuvo ayuda de manos extranjeras para cometer ciertos crímenes o no, cuáles fueron esas manos extranjeras que lo ayudaron, si fue que lo ayudaron. Todo eso falta en la historia, porque todo el mundo dice lo que le conviene y todo el mundo dice lo que quiere decir, pero hay muchas cosas que contar, porque fíjense que en estos días se desclasificaron unos papeles en los Estados Unidos que dicen otra parte de la historia. Pero sí, Trujillo, dice la historia, y le voy a dar el consejo a Rubén que está ahí, y a Androver que está ahí, no sé si el video está ahí. El que ve la historia de Trujillo y el que la conoce, aprende a actuar en frío. Trujillo, el martes 30 de mayo del año 1961, empezó a dañar su día con un pique. Como decimos, Trujillo hizo una mala sangre ese día. Hizo un pique ese mal día, ese día. Y miren cómo terminó. Por eso, a veces yo voy para un sitio y cuando tengo problemas aquí en mi casa, ¿sabes qué yo hago? En el 99% de los casos, yo no salgo. Si yo voy para cualquier sitio y tengo algún tipo de tema aquí o de discusión o de malentendimiento en mi casa, yo no salgo. Yo me quedo. A Trujillo tuvo dos, como decimos, dos piques, dos malas sangre, dos inconvenientes el día de su muerte. Y lo dejo aquí para que ustedes investiguen más luego cómo fue eso y por qué fue eso. Hoy se celebra el Día de la Libertad de la República Dominicana. Un día como hoy, martes 30 de mayo del año 1961, un complot de 7 personas, 3 vehículos, acabaron con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Aquí nada más no somos cuentos, aquí también somos historia. Nos vemos en otro en vivo.